CHTV, tu canal. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Estamos acá contentos como todos los jueves en este su programa Tiempo de Transformación, un programa educativo, informativo, actual y controversial. Estamos agradecidos con nuestro Padre Celestial porque nos permite llegar a su hogar en esta oportunidad para compartir siempre un mensaje de fortaleza, un mensaje que pueda servir de reflexión, de ánimo o de exhortación a cada uno de nosotros, dirigiéndonos a la población en general, a la familia hondureña y algunas veces especialmente a los pastores o a aquellos que dirigimos las congregaciones a nivel de Honduras. Estamos hoy agradecidos con el Señor. El tema para este día ya lo tenemos ahí con el hermano Alexander, ya se lo hemos hecho llegar el tema para este día, que será un líder que reconoce el señorío de Cristo, un líder que reconoce el señorío de Cristo, y tenemos como invitado especial y como parte de este programa también, ya en algunas oportunidades ha estado con nosotros también con otros buenísimos temas, a nuestro hermano pastor, misionero y evangelista, nuestro hermano Juan Diego Lux, acá, misionero acá en Honduras, pastor de la Iglesia de Cristo en Mirador de Oriente, maestro, ¿verdad?, en Biblia, y aquí en esta oportunidad le damos la bienvenida, Juan Diego, bienvenido. Buenas noches, es un placer estar de nuevo con usted en este espacio. Esperamos que el Señor pueda darnos esta oportunidad para llegar a todos aquellos que escuchan, aquellos que están viendo este canal, con el propósito de fortalecer su fe, de establecer un liderazgo sano, basado en la palabra, y creo que ese es el propósito de la semana que se ha planteado para estos temas, todos concernientes al liderazgo, y hoy pues el reconocimiento del señorío de Cristo es una parte fundamental en la vida de un líder cristiano, y estoy contento y agradecido de estar acá con ustedes. Espero poder compartir un poco de la palabra que traemos esta noche para ustedes. Es normal, es normal. Y Juan Diego, usted está sirviendo en la congregación de la Iglesia de Cristo en Mirador de Oriente. ¿Qué días tienen reunión, los horarios y qué otras actividades tiene la congregación? En la comunidad o la colonia Mirador de Oriente, que está en el kilómetro 7, carretera hacia Danlí, hay una colonia y ahí está ubicada la Iglesia de Cristo. En este momento tenemos reuniones los días domingos a partir de las 9:30 de la mañana para finalizar a las 11:30 de la mañana. También tenemos en hogares reuniones de oración. Cada martes se reúnen las hermanas en diferentes hogares de la comunidad para poder fortalecer este tiempo de oración y alabanza, de tal manera que el grupo está fortaleciéndose cada vez más así con esta experiencia. Bueno, agradecidos estamos con nuestro Padre Celestial. Iniciamos, ¿verdad?, como todos los programas, con una oración de gratitud. Hacemos la oración y de luego entramos de lleno en el tema con nuestro hermano Juan Diego, que nos estará compartiendo una porción de la información que tenemos en este conversatorio del tema del día de hoy, un líder que reconoce el señorío de Cristo. Hacemos la oración de gratitud. Nuestro Dios, nuestro Padre, agradecidos estamos delante de usted por el don de la vida. Agradecidos, Señor, estamos por enviar a Jesucristo a morir en la cruz para darnos salvación y vida eterna. Agradecidos estamos, Señor, por enviar al Espíritu Santo para consolarnos, animarnos y fortalecernos. Y agradecidos estamos, Señor, por el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, las Sagradas Escrituras que has dejado, oh Dios, para nuestro diario vivir y para nuestra guía en el diario vivir.
Agradecidos estamos en esta oportunidad porque nos permite compartir el mensaje de la palabra a la audiencia a nivel nacional, en Honduras y fuera de Honduras, y a través de las redes sociales que nos estén viendo estas personas allá en Guatemala, en El Salvador, en Estados Unidos. Oramos por cada uno de los televidentes y oyentes de este programa en España, en Colombia, y así, Señor, aquellos que han de ver este programa ya en las redes guardado, que sea de bendición y edificación para ellos. Te damos gracias, Señor, por todas estas bendiciones, por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, porque te manifiestas en nuestras vidas, en nuestras familias, nos has guardado, nos has cuidado. Se cumple en nuestras vidas, Señor, el Salmo 23, el Salmo 91 y el Salmo 121. Oramos, Padre, por cada uno de nuestros familiares allá en Guatemala, nuestra familia en El Salvador, en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo donde se encuentre. Derrama usted la bendición y la protección sobre ellos. Agradecidos estamos, oramos en el nombre de Cristo Jesús, por la intercesión del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, estamos listos para tratar este tema, ¿verdad? Como es un líder que reconoce el señorío de Cristo. Es importante que durante la semana hemos estado hablando acerca de un líder, y algunas veces quizás ya nuestros hermanos lunes, martes y miércoles han dado el significado de quién es un líder, qué significa ser líder, cualidades de un líder y dones de un líder, llamamiento de un líder y algunas otras cualidades que se deben enmarcar. Pero en esta oportunidad nosotros queremos enfatizar el que reconoce el señorío de Cristo, porque dentro de muchos predicadores, pastores, misioneros, llámese predicadores, misioneros, ministros, dentro de algunas organizaciones o denominaciones o congregaciones, de repente se les ha olvidado que quien debe tener el señorío en ese lugar, en ese ministerio, es nuestro Señor Jesucristo. Y probablemente han hecho a un lado a nuestro Señor Jesucristo y se han puesto ellos como el centro y como el señorío o como los señores de aquella congregación o iglesia. Vamos a hablar con nuestro hermano Juan Diego. Él es misionero, es evangelista, él es maestro en Biblia y de igual manera, ¿verdad?, nos va a estar compartiendo esta enseñanza y este conversatorio para edificación de todos nosotros. Hermano Juan Diego. Sí, pues los hermanos que eligieron esta temática nos propusieron el texto de Jueces 8:23. En esa frase, Gedeón hace una declaración en donde declara: yo no los gobernaré, ni tampoco mi hijo. Bueno, acá está en pantalla apareciendo. Ajá. No seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Esta frase que está en la palabra tiene un contexto. En realidad, esta frase fue declarada una vez que Gedeón alcanzó el triunfo. La tarea que se le asignó a Gedeón fue una tarea difícil, realmente necesitaba un liderazgo bien fortalecido, bien guiado, bien dirigido. Y lo curioso es el proceso o de qué manera se genera el llamado hacia Gedeón. Se le acerca un ángel en el capítulo 7 de Jueces y le dice: qué fuerte y valiente eres, por eso Dios está contigo. Y Gedeón hace la pregunta: ¿Dios está conmigo? Desde acá empezamos a ver el perfil que tenía este personaje. No era el perfil de una persona que estaba muy segura de que Dios estaba con él. La experiencia que estaban viviendo como pueblo era una experiencia sumamente difícil. Los madianitas venían constantemente a robarles sus pertenencias. Los tenían tan oprimidos que muchos de ellos se escondían, raptaban a sus hijos, robaban las cosechas y los tenían sumidos en una marginación tan fuerte que Gedeón está convencido de que Dios no estaba con el pueblo y tampoco estaba con él. Pero el ángel le dice: Dios quiere salvar a Israel de los madianitas y te ha elegido a ti para que lo hagas. Gedeón responde: ¿quién? ¿Yo? Mi familia es la más pobre de mi tribu
O sea, Gedeón está convencido de que la pobreza en la que su familia vive, la situación tan difícil en la que él y su familia y todo el pueblo se encuentran, es una situación tan desesperante que no existe posibilidad de librarse de sus enemigos, los madianitas. Eran tan poderosos, tan fuertes, que en la mente de él no existía la posibilidad de que alguien los liberara, y menos él. Él no se consideraba una persona con la capacidad para poder hacerle frente a estos enemigos. Sin embargo, el ángel le dice: podrás hacerlo porque yo estaré contigo para ayudarte. Aquí el ángel afirma que Dios estará con Gedeón, y si Dios está con Gedeón, la tarea se va a poder completar. Realmente la Biblia nos declara que Gedeón seguía dudando de su capacidad, y para convencerse hace una propuesta: que un paño al amanecer, colocado en una paila, amanezca húmedo y el piso alrededor esté seco, y se le cumple la petición. Pero todavía no está convencido, y entonces le dice: ahora hagámoslo al revés, que el paño esté seco y el piso alrededor esté húmedo. Y Dios hace esa señal para favorecer esta convicción en este líder. Una vez que él se convence, entonces emprende la tarea y logra derrotar a los enemigos. Eran primero miles de soldados los que estaban a su disposición, pero los fueron depurando hasta el punto que quedaron solamente 300. Al final tuvieron la victoria sobre los madianitas, y el pueblo está contento, está agradecido, porque Gedeón ha demostrado que sí es posible librarse de los enemigos, sí es posible enfrentar este reto tan enorme que se les había presentado. Y entonces les surge la idea y le proponen a Gedeón: gobierna sobre nosotros, y después de ti tu hijo y tu nieto. Esta es una práctica que históricamente se ha venido repitiendo. Por lo general, las dinastías, los reinados son hereditarios. Eso se repite en las culturas desde la China hasta pasando por el África y llegando hasta nuestro continente americano, en las civilizaciones antiguas y por supuesto en las sociedades modernas, en las democracias. Existe todavía ese peso que se genera cuando una persona está gobernando y desea que su hijo continúe con ese legado, y luego vengan los nietos, y de esa manera se genere una secuencia de gobiernos, todos vinculados a una misma familia. Y eso es lo que le están proponiendo: que exista un reinado, que exista un gobierno, que sucesivamente se le herede al hijo, luego al nieto. Pero Gedeón comprende que esa no era la voluntad de Dios. Gedeón comprende que lo que se hizo, se logró gracias al señorío de Jehová de los ejércitos, como decía el texto bíblico. De tal manera que Gedeón es un ejemplo de quien reconoce que detrás de una victoria, que detrás de un rotundo éxito, no está solamente la mano del líder. Hay una mano invisible, hay una fuerza invisible que está detrás de él. Y en el caso concreto de Gedeón, es Dios quien le dijo: yo estaré contigo para ayudarte. De tal manera que podemos hacer ahora la transición de esta experiencia de Gedeón en relación al pueblo de Israel hacia el liderazgo en el Nuevo Testamento. Y Jesús ya trae de nuevo la temática con su ejemplo, con su experiencia como líder, como un líder siervo, guiando a sus discípulos y luego estableciendo lo que sería la iglesia en el futuro.
No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta. No, ahí vamos muy comentario. bien. Estamos tratando de que toda la audiencia pueda entender que en base a la enseñanza de Josué, ¿verdad? Que estamos hablando en Josué 8:23, la importancia de cómo Gedeón, cuando el pueblo de Israel, hermano Juan Diego, lo quiere nombrar rey o lo quiere hacer rey y que sus hijos gobiernen y que sean ellos los que se enseñoreen del pueblo, de la multitud, ellos dicen no. Yo no voy a tomar ese señorío. Quien debe gobernar sobre ustedes debe ser Dios. Y Dios debe ser el que debe tener supremo gobierno en todas las cosas. Entonces, cuando nosotros vemos esta porción, y ahorita que va a hablar usted en la porción de la iglesia, es bien interesante, porque en la actualidad nosotros tenemos una cierta cantidad de personajes que podrían llamarse líderes, pero que de una manera u otra no siguen el ejemplo bíblico o la enseñanza del ejemplo bíblico que podemos ver en el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo Testamento de lo que Cristo demanda de un líder al frente de una congregación o al frente de una asamblea, un pueblo, una nación, y que de una manera u otra se olvidan quién es el verdadero Señor y quién es el verdadero que gobierna nuestras vidas o nuestras congregaciones. Es importante ver esta porción de cómo queremos nosotros entender de cómo Gedeón nos da un ejemplo de quién debe ser el que gobierna y quién debe tener la autoridad máxima. Y ahora explicamos esa porción, hermano Juan Diego, cuando ya lo llevamos al liderazgo de la iglesia y cómo los predicadores, los evangelistas, los ministros, los pastores deben entender ese significado de lo que significa la palabra señorío y de qué manera nosotros debemos entenderla hacia nosotros de parte de Cristo. Hermano Juan Diego. Sí, ahora que nos volcamos al caso del Nuevo Testamento, concretamente como líderes de una iglesia, nosotros tenemos que fijar nuestra mirada en Jesús, nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y justamente Él, hablando con sus discípulos en una ocasión, Él les dice: ustedes pueden ver que los gobernantes se enseñorean de las naciones. Eso es normal, eso pasa por lo general en los sistemas políticos, ya sea en una monarquía, en una democracia, en cualquier sistema. Por lo general tenemos gente que se enseñorea de los pueblos, es decir, que ejerce dominio, ejerce su autoridad, de tal manera que los pueblos están sumisos, sujetos a la voluntad de esos señores, de esos reyes, de esos monarcas, de esos caudillos, y los sirven y los honran. Pero Jesús les dice justamente: entre ustedes no será así, porque Jesús nos enseña que un líder no se sirve a sí mismo. Un líder busca el beneficio de las personas a quienes está guiando. Esto Jesús lo ilustra claramente en su ministerio. Cuando Él recorría las ciudades, Él no tenía un palacio de gobierno al cual hacía venir a la gente para ser sanada. Él no tenía un palacio de gobierno en el cual Él traía a la gente para aprender de Él. Claramente los evangelios nos enseñan que Él recorría, iba de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, buscando a las personas, compartiendo con las personas, incluso hacía caminatas con aquellas personas que lo seguían. Y cuando quedaban más de un día o 2 días de estar con Él y quedaban sin alimento, Jesús respondía, satisfacía esa necesidad de alimento que ellos tenían. En una ocasión, 5,000 personas andaban ahí con Él, y Jesús dice: tengo compasión de la gente porque hace ya varios días que están con nosotros y no tienen que comer. Y entonces los discípulos dicen: pero 200 denarios de pan no serían suficientes para alimentar a esta multitud. Lo mejor es que los despidas, deshazte de ellos, no te preocupes. Pero Jesús les dice: denles ustedes de comer. Le pasa la responsabilidad a sus discípulos. ¿Por qué razón?
porque no solamente está buscando su beneficio como maestro, como sanador, como el Mesías, sino está buscando el beneficio de aquellas multitudes que lo seguían. Y por eso Jesús fue claro y les dijo, entre ustedes no será así. De tal manera que nosotros en la actualidad como líderes de la iglesia siempre debemos buscar el beneficio de las personas a quienes servimos, con el ministerio de la palabra, con el ministerio de la enseñanza, con nuestro tiempo, nuestras actividades, nuestros recursos. Por lo general, un pastor entrega su tiempo, su energía a los que está guiando, a los que le están siguiendo. Jesús nos enseñó un liderazgo de servicio. Él nos enseñó a no solamente velar por nuestros propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y eso lo repitió el apóstol Pablo allá en Filipenses 12, capítulo 2 y versículo 4. Él aprendió de Jesús. Jesús nos enseñó a velar no solamente por nuestros intereses, sino por los intereses de los demás. Y es que vivimos en una sociedad, no solamente la nuestra, sino también las sociedades en general, muestran el egoísmo, que es muy humano, muy natural, en el que siempre buscamos nuestro propio beneficio, nuestro propio interés, y pasamos por alto las necesidades ajenas. Por eso es que Jesús en su liderazgo nos enseña un liderazgo de servicio. Cuando nosotros nos servimos a nosotros mismos, caemos en la marginación de Dios, es decir, dejamos a Dios de un lado y nos convertimos nosotros en pequeños dioses, que desean que los demás les sirvan, que desean que los demás les den de su tiempo, de sus recursos. Pero Jesús jamás hizo eso. Jesús más bien dio de su tiempo, dio de sus recursos, dio de los dones que el Padre le había dado, y por eso es que sanó a las personas, por eso es que trajo esperanza a aquellas poblaciones que vivían en desesperanza, por la pobreza, por la marginación, porque recordemos el contexto en el que Jesús estuvo predicando, fue un contexto de mucha marginación. El pueblo judío estaba bajo la dominación del Imperio Romano y habían sido duramente castigados, marginados, vivían en su propia tierra, pero vivían bajo la bota romana o la sandalia romana, de tal manera que tenían que pagar impuestos, aún de las cosas más pequeñas, experimentaban una situación bastante difícil. Y ante esa situación, lo que Jesús nos enseña es un liderazgo de servicio. El líder que se sirve a sí mismo teme perder su poder y su posición. Esto pasa en todas las sociedades. Cuando una persona basa su liderazgo en su propio beneficio, teme perder la posición, teme perder el poder, porque esa posición, porque ese poder es la fuente de su fortaleza, esa posición, ese dinero, es la fuente de su estabilidad. Cuando pierde el poder, cuando pierde una posición, entonces este líder deja de velar por los intereses de la gente a quien se le asignó servir. Por último, traía aquí también yo una idea, que Dios busca siervos que le permitan a Él ser el líder, tal como lo vimos en el caso de Gedeón. Gedeón no se convirtió en el líder del pueblo, no cedió ante la tentación, porque el pueblo estaba eufórico, el pueblo estaba muy contento con esta victoria que habían obtenido, y ya querían un rey, y ellos veían
en los pueblos vecinos, que todos tenían un rey. Reyes que gobernaban las pequeñas ciudades-estado, reyes que iban a la guerra con ellos, reyes que les generaban confianza a los diferentes pueblos. El pueblo de Israel no tenía un rey, no tenía el líder a la medida de los pueblos vecinos, porque Dios era el rey del pueblo de Israel. Él era el que estaba guiando. Él usaba a personajes como Gedeón para poder cumplir con una misión, derrotar a los enemigos. Pero Gedeón, vemos en el caso del texto en el libro de Jueces, que él no logró esta victoria según su propio poder, según sus propias capacidades. Él logró la victoria porque Dios estaba con él. Yo estaré contigo para ayudarte, fue la declaración de Dios para Gedeón. Y de esa misma manera nosotros en este tiempo tenemos que pensar de esa misma manera. El liderazgo que se nos ha entregado, que se nos ha confiado, debemos usarlo para servir a las personas, porque un liderazgo que sirve es un liderazgo que está bajo el señorío de Cristo. Es un liderazgo que reconoce que no somos nosotros los autores de los cambios que se están generando en las comunidades. No somos nosotros los autores de las cosas buenas que están pasando en nuestra comunidad de fe. Muchas veces el ego de un ser humano se pasa por encima del nivel y llega a creerse que todas las cosas que están pasando se deben a su inteligencia, se deben a su astucia, se deben a su estrategia, se deben tal vez a su riqueza, porque tiene mucho dinero, porque tiene mucho poder, porque tiene mucho roce político, porque tiene el reconocimiento del liderazgo de un país, o el reconocimiento de una comunidad, el reconocimiento de la directora de la escuela, del alcalde de la ciudad, del presidente del patronato, en fin, está siempre ese riesgo. Es una tentación que se presenta constantemente, y ante esa tentación la palabra de Dios esta noche nos está haciendo el llamado a reconocer siempre que todas las cosas que pasan porque Dios nos está ayudando a cumplir con nuestra misión. No se debe a mi fuerza, no se debe a mi dinero, no se debe a mi inteligencia, a mi estrategia. Se debe a que Dios está ayudándome a cumplir con esta misión. Definitivamente, la misión que se nos ha encomendado no es una misión fácil, es una misión que tiene múltiples aristas, múltiples dimensiones. En ocasiones es una misión tan compleja que por esa misma razón podemos caer en la equivocación de pensar que somos muy inteligentes y por eso estamos logrando lo que estamos logrando. Por acá me quedo yo, no sé si... Vamos a quedarnos ahí para seguir comentando, porque el tema es un líder que reconoce el señorío de Cristo. Hemos desarrollado la parte de Gedeón, cómo se reconoce la supremacía de Dios, cómo Dios debe gobernar en nuestra nación y en nuestros gobernantes y en el pueblo dentro de la iglesia, como los ancianos y diáconos, y cómo debe de ser Dios el que gobierna y no el pastor o el líder que se cree el super líder y que todo lo que se tiene es por él. Gedeón nos muestra cómo debería ser las características de un líder que acepte el señorío de Dios en todas las cosas. Pero luego vamos a hablar también de lo que es un líder, o las características de un líder que no acepte el señorío de Cristo, y vamos a profundizar un poco más en base a nuestra actualidad, en nuestra nación o en nuestras congregaciones.
Queremos saludar a los que están conectados, ¿verdad? Tanto en la televisión como en las redes, a nuestro hermano Orlando Reyes, saludos y bendiciones, a la Casa de Dios, también le saludamos. Saludamos también a Carol Cervellón, también saludamos al hermano Eyton Pérez, ahí en el sector de Las Vegas, de aquí en Tegucigalpa. Saludamos también a Elvin Rodríguez, ahí en el sector de La Esperanza, que Dios le bendiga, que Dios le guarde, y así algunos otros pastores que reportan siempre la sintonía y otros que de repente luego nos mandan los mandan alguna otra información. Nos vamos a ir a una pausa y después de pausa vamos a seguir hablando de un líder que reconoce el señorío de Cristo, pero quién es uno, las características de uno que no lo reconoce y se ve palpable muchas veces en su diario vivir y en sus congregaciones. Nos vamos a pausa, ya regresamos. Guacafé, el mejor café en grano de Honduras. A 1450 metros sobre el nivel del mar y procesado bajo un beneficiado de alta calidad. Guacamaya Francisco Morazán, Distrito Central. Teléfono 9970-3400. Correo electrónico servidor.decristo@yahoo.es. Tegucigalpa, Francisco Morazán. Guacafé. Buscando ese sazón que te haga decir, uff, buenísimo. ¿Qué tal unas pupusas recién hechas o unas carnitas jugosas en su punto? En Latiños disfruta de ese sabor que tanto te encanta. Encuéntranos en Plaza Portal Viera o Plaza Loarque en Tegucigalpa y en nuestras demás sucursales a nivel nacional. Pide tu combo favorito a domicilio. Latiños, sazón con cariño. Somos Radio Baluarte, una señal de Dios. Sintonízanos 24/7, una señal de Dios para ti. Somos Baluarte Radio, una señal de Dios para ti. Escúchanos en baluarteradio.com. Somos Radio Baluarte, una señal de Dios para ti. Guacafé, el mejor café en grano de Honduras. A 1450 metros sobre el nivel del mar y procesado bajo un beneficiado de alta calidad. Guacamaya Francisco Morazán, Distrito Central. Teléfono 9970-3400. Correo electrónico servidor.decristo@yahoo.es. Tegucigalpa, Francisco Morazán. Guacafé. Buscando ese sazón que te haga decir, uff, buenísimo. ¿Qué tal unas pupusas recién hechas o unas carnitas jugosas en su punto? En Latiños disfruta de ese sabor que tanto te encanta. Encuéntranos en Plaza Portal Viera o Plaza Loarque en Tegucigalpa y en nuestras demás sucursales a nivel nacional. Pide tu combo favorito a domicilio. Latiños, sazón con cariño. En nuestra Iglesia de Cristo de Ciudad Mateo, brindamos nuestro estudio devocional todos los domingos a las 9 de la mañana. Te esperamos, Dios te bendiga. En nuestra Iglesia de Cristo de Ciudad Mateo, brindamos nuestro estudio devocional todos los miércoles a las 5 de la tarde. Te esperamos, Dios te bendiga. Iglesia de Cristo, Ciudad Mateo. Nuestra reunión general, todos los domingos a las 10:30 de la mañana. Te esperamos. Guacafé, el mejor café en grano de Honduras. A 1450 metros sobre el nivel del mar y procesado bajo un beneficiado de alta calidad. Guacamaya Francisco Morazán, Distrito Central. Teléfono 9970-3400. Correo electrónico servidor.decristo@yahoo.es. Tegucigalpa, Francisco Morazán. Guacafé.
Continuamos en su programa Tiempo de Transformación, como todos los jueves. Aquí está su servidor Leopoldo Villacorta. Hoy está con nosotros nuestro hermano misionero Juan Diego. Él es de Guatemala, misionero en Honduras hace más de 25 años. Ya pronto a hacerse ciudadano hondureño, ya pronto a nacionalizarse, porque el pueblo lo necesita, ¿verdad? Con algunas misiones y proyectos y algunos otros. Algunos me han preguntado igual a mí. Yo soy nacido en el Israel de América, en el Israel de América. Pastor, ¿cuál es el Israel de América? Y la gente va a comenzar a investigar cuál es el país que es el Israel de América. Ahí estamos en esta oportunidad, Juan Diego, hablamos de un líder que reconoce el señorío de Cristo. Es aquel líder, como ya lo mencionamos acá en las características que estábamos dando, ¿verdad? Es aquel líder, decíamos, señorío es igual a aquel reconocer que Jesús dice es el Salvador, sino que aparte de Salvador, Cristo es nuestro amo, nuestro gobernante, y Él es el que nos sometemos nosotros nuestra voluntad en todo aspecto. El significado de señorío muchas veces, bíblico, particularmente dice, nos define que la autoridad suprema en la vida del cristiano o del hombre o del pastor debe ser Cristo sobre todas las cosas, y que es una autoridad suprema y es soberana y es absoluta sobre toda la creación, incluyendo lo visible como el invisible. Eso significa señorío. Y luego, que significa reconocer a Jesús o a Jesucristo, no solo como el Salvador, sino también como nuestro amo, nuestro gobernante de nuestra vida, y también someter todas las cosas a Él. Es bien importante saber que toda la autoridad máxima es Cristo. Y luego también entender el significado de lo que es el Kyrios, en este caso Jesucristo. Luego también tratamos nosotros de explicar acá en esta oportunidad que en esta porción de Gedeón nos enseña a nosotros, ¿verdad? En esta porción de Gedeón que estamos hablando al principio, decíamos, y hablaba el hermano Juan Diego, la importancia de reconocer que Gedeón dijo, el que debe tener el señorío sobre todo Israel no debo ser yo, ni mis hijos, sino Dios. Dios debe ser nuestro rey. El que reina en tu casa, en la familia, en la nación, en tu empresa, debe ser Dios. Pero hay un punto bien importante. Dios debe ser el rey en nuestra congregación o en nuestra iglesia. Pero ¿qué es lo que sucede cuando el líder no reconoce el señorío de Cristo, hermano Juan Diego? Es aquellos de que en vez de poner a Dios como el rey de la iglesia, como el rey de la congregación, como el rey de nuestra asamblea, en nuestra congregación, de repente habemos pastores, Juan Diego, habemos pastores que de repente dicen, aquí se va a hacer lo que yo digo, y aquí quien manda soy yo, y se hace lo que yo mando, y si a usted no le gusta, Juan Diego, váyase. Sí. Características de un líder o pastor o predicador se da en las iglesias de Cristo, se da en las iglesias evangélicas, se da en el mundo denominacional. Entonces uno se pregunta, ese hombre no está reconociendo que el señorío de supremo que debe ver dentro de su iglesia es ¿quién? Cristo, sino que él se mira como ¿qué? Él se mira como un rey y como uno que está sobre todas las cosas y quien decide que sí y que no. Y algunas veces por eso es que nosotros vemos dentro de las iglesias algunos caciques o algunos dictadores o algunas personas que toman el lugar de Cristo dentro de la congregación. Juan Diego. Sí, pasa, ¿verdad? Yo recuerdo muy bien un caso muy cercano a la familia en el que pues este familiar tuvo que irse de la iglesia porque justamente el pastor le dijo que se fuera, que él no podía estar ahí en la iglesia. Tristemente, ellos eran un matrimonio que estaban yendo a la iglesia y finalmente la esposa quedó en la iglesia y él se fue de la iglesia porque el pastor le dijo que saliera, que se fuera. Y sí pasa también cuando el líder no refleja aquellos principios que están en la palabra. Por ejemplo, estábamos hablando hace unos días de un líder que se le acusa de estar dando dinero en préstamo con intereses altos. Y es terrible que un líder cristiano caiga en esta situación, en la usura. ¿Por qué razón? Porque pues la palabra nos advierte que nosotros no podemos hacer ese tipo de acciones
ni con los miembros de la iglesia a la cual servimos, ni con el prójimo que está fuera de la iglesia. Aun cuando no sea miembro de nuestra comunidad de fe, creo que los principios que deben gobernar la vida de un líder van a ser los mismos. Por supuesto, con la iglesia hay un interés, un vínculo más fuerte, como lo dijo el apóstol Pablo, que en primer lugar tenemos que favorecer a la familia de la fe, y el trato a la familia de la fe debe ser especial. Pero eso no significa que fuera de la familia de la fe sí voy a ser usurero. Que con los miembros de la iglesia no voy a ser usurero, pero con los que están fuera de la iglesia sí voy a practicar la usura. Son cosas tan pequeñas, pero que hacen que los líderes cristianos sean mal vistos, no sean reconocidos como tales. Hermano Juan Diego, algunas veces también se da, por ejemplo, cuando el predicador dice un líder que reconoce al Señor y a Cristo. Esto quiere decir que quien debe gobernar mi casa o la congregación donde yo predico, el rey de esa congregación debe ser Cristo, el que reina debe ser Cristo o Dios. Pero ¿qué sucede, Juan Diego, cuando nosotros llegamos a una congregación donde el predicador de repente viene y lo manda a usted al instituto bíblico, y cuando ya viene de regreso el predicador le dice, mira, aquí el predicador soy yo. Si vos querés mandar o querés gobernar, anda a levantar tu propia iglesia? Ha sucedido con algunos predicadores, porque cuando el muchacho viene ya lo mira como una amenaza. Cuando un predicador pastor mira al muchacho que regresó del seminario o del instituto bíblico a su iglesia y él lo mira como una amenaza, Pastor Juan Diego, este predicador o pastor no ha entendido que quien debe tener el señorío de mi corazón y de mi congregación es Cristo, y que ningún graduado de cualquier instituto o graduado de cualquier bíblico que venga de nuevo a mi congregación, una vez graduado, verlo como una amenaza hacia mi ministerio o hacia mi ministerio o hacia mi trabajo en la congregación. Porque hago la aclaración, hermano Juan Diego, ¿cuántos pastores o predicadores o apóstoles se sienten el rey de la congregación y han creado su propio reino o su propio reinito? Y nadie puede ingresar porque esa es la zona de él. Le voy a poner un ejemplo. Usted está asignado por la gracia del Señor y el Señor lo tiene ahí en Mirador. Y luego de repente, ahí enfrente de Mirador hay una congregación que se llama Brisas de Oriente, o al otro lado creo que hay una que se llama Pinares de Oriente. Nosotros vamos a levantar una congregación nueva ahí en unos meses. Y entonces usted viene y me dice, pero es que vos no puedes venirte a meter acá, porque esta es mi zona. ¿Te imaginas que usted me diga, es que vos no puedes venir acá, porque esta es mi zona? Si querés trabajar en esta zona, tienes que decirme a mí. Entonces, eso quiere decir que usted es una persona que es lo contrario de un líder que reconoce al señorío de Cristo. Usted es una persona que no reconoce que quien nos reina o que quien reina sobre usted y sobre mi persona es Cristo, y que quien debe reinar en todo lo que hacemos es Cristo. O le voy a poner otro ejemplo de la misma actividad, ¿verdad? Digamos que nosotros decidimos ir a evangelizar ahí enfrente a la otra colonia que está abajo, que se llama la Nueva Oriental. Nosotros vamos a evangelizar ahí. Y cuando llegamos a evangelizar le decimos al hermano, una hermana le dice a usted, hermano Juan Diego, los hermanos de Ciudad Mateo van a andar evangelizando acá, unámonos a ellos. Y usted viene y les dice, no, es que esa actividad no es de nosotros, que la hagan ellos, eso no es de nosotros. Entonces, cuando usted tiene una actitud así, dentro de una denominación o dentro de una congregación, automáticamente usted no es el líder que reconoce el señorío de Cristo, y que entendiendo de que todos nosotros en el reino de Dios, unos a otros somos servidores unos de los otros y siervos del Señor, y que ninguno es más que otro, y que ninguno debe pensar y ver al otro como una amenaza. Pastor Juan Diego. Sí, pasa en todos los ámbitos. La otra vez creo que hablábamos con usted también en uno de los viajes que teníamos de el celo, porque mis estudiantes de mi instituto bíblico, ajá, están muy cerca de otro instituto bíblico. Ajá. El otro instituto bíblico los invita para que vayan a conocer, ajá, y yo les prohíbo que visiten ese instituto, siendo de la misma denominación. Sí, cuando en vez de fortalecer los vínculos, en vez de ver de qué manera nos apoyamos mutuamente, trabajamos para la misma obra, lo vemos como una amenaza. ¿Por qué? Porque se teme perder el poder
perder la posición que se ha ganado. Es triste, pero pasa en los liderazgos cristianos, en la Iglesia de Cristo, en otras denominaciones. Es un tema con el que tenemos que aprender a lidiar. Tenemos que reconocer que como humanos somos susceptibles a esa tentación de ser dueños, creernos los dueños del trabajo que Dios ha puesto en nuestras manos. Eso es lo más terrible que nos puede pasar. Yo le repito constantemente, y por supuesto que lo hago con doble propósito, se lo digo a la iglesia: miren, yo no soy el dueño de esta iglesia. Correcto. Esta iglesia no es de Juan Diego, ni de Juan Diego, ni de Walter, ni de Marlen, ni de X o Y hermano o hermana. Ajá. Es la iglesia de Cristo, es del Señor. Ajá. La obra que Él nos ha puesto, Él ha puesto en nuestras manos, le pertenece a Él. Y lo mismo hacía Gedeón, ¿verdad? La victoria que Dios puso en las manos de Él no le pertenecía a Gedeón, le pertenecía a Dios. Y Gedeón lo reconoce. Por eso les dice: ni yo no gobernaré, ni tampoco mi hijo ni mis nietos, solo el Señor gobernará. Esa misma postura de Gedeón es la que necesitamos en este tiempo presente. Y en la iglesia, en la congregación o en la misión como denominación, nosotros necesitamos entender que quien debe tener el señorío dentro de la iglesia y dentro de la congregación debe ser Cristo. Y cuando usamos la palabra un líder que reconoce el señorío de Cristo, es la palabra señorío, tenemos que entenderla que es que la máxima autoridad y el máximo gobierno en nuestra congregación, como en nuestra misión, como en nuestra asamblea, debe ser Cristo. Por lo tanto, si usted es un líder que reconoce el señorío de Cristo, Pastor Juan Diego, usted no va a tener envidia de que otra congregación esté llegando ahí cerca a plantar una iglesia en la otra colonia que está al otro lado, por dar un ejemplo. Y la otra situación, si usted reconoce a Cristo como su único Señor y reconoce el señorío de Cristo en nuestras vidas, usted no va a tener odio o celo o envidia por la otra iglesia o la otra congregación, estamos hablando algunas veces de la misma denominación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un predicador o pastor o líder que reconoce el señorío de Cristo no va a ver a otro hermano predicador, misionero, evangelista como una competencia o como una amenaza, sino que va a entender que él y yo, todos en el reino de Dios, somos llamados a ser siervos unos de los otros y somos llamados a ser servidores en el reino de Dios. Cuando nosotros nos perdemos esto y decimos: esta es mi iglesia, cuando el pastor dice: esta es mi iglesia, aquí se hace lo que yo digo, aquí yo mando, y al que no le gusta, que se vaya. Ahí ese pastor o ese predicador no está reconociendo el señorío de Cristo. Y nos creemos dueños de la iglesia, de las personas y del edificio y de los bienes y de todas las cuestiones. Y entonces Juan Diego se ha quedado de repente de que le dice: Juan Diego, hay una actividad ahí enfrente, usted tiene prohibido ir. Usted no puede ir a aquel lugar, porque de repente nosotros como pastores nos queremos hacer señorío, queremos tener un señorío humano terrenal sobre aquellas personas, y nosotros tenemos que entender que quien debe señorear debe ser Cristo, y que nosotros debemos tener esa sabiduría y el Espíritu Santo en nuestras vidas para hacer las cosas correctamente como Dios manda. Es importante que nosotros lo entendamos, que lo contrario de tener un líder que reconoce el señorío de Cristo es aquel que muchas veces no reconoce la autoridad de Dios o la autoridad de Cristo o la autoridad de la Biblia y pone su propia voluntad, su propio ego, su propio pensamiento sobre la congregación como una imposición, como un mandamiento humano, dejando a un lado a Cristo. Y entonces dice: no, es que aquí se va a hacer como yo digo. No, pero Cristo dice que debemos ser así. No, es que aquí quien manda soy yo, Juan Diego. Sí, entonces esa es la realidad, ¿verdad?, con la que tenemos que vivir a diario como personas responsables de una obra que se nos ha encomendado. No caer en esa trampa del enemigo de creer que esa obra está porque soy muy inteligente, porque soy muy capaz, porque soy muy estratégico, porque soy demasiado bueno, y por esa razón tengo los resultados que tengo.
es un peligro al que nos enfrentamos frecuentemente como líderes de una iglesia, de un instituto bíblico, de una célula, de una junta directiva de la misión, en fin, es un tema que tenemos que aprender a enfrentarlo con mucha humildad, porque esto demanda humildad. Y Jesucristo fue nuestro mejor ejemplo. Él reconoció siempre, se sometió. Dice el apóstol Pablo que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él verdaderamente se humilló delante de Dios y delante de los seres humanos. Él también asumió una postura de un líder siervo. Él siempre nos enseñó cuando se quitó tomó una toalla y empezó a lavar los pies de los discípulos y les dijo: ejemplo os he dado, así como yo lo he hecho, ustedes también háganlo. Es lo que Jesús nos propuso y creo que es la ruta por la cual tenemos que avanzar los líderes cristianos. Siempre que nos salimos de esa ruta, dejamos de ser fieles al mensaje, dejamos de ser fieles al Evangelio de Jesús, que es un Evangelio que se identifica con las personas. Jesús bien nos enseñó a hacer una iglesia con las otras personas, valorar a las otras personas, y es un riesgo que a lo largo de la historia del cristianismo hay un libro que se llama Misión en Transformación, que estoy leyendo y nos habla acerca de cómo los misioneros a lo largo de los años han ido en algún momento de su trabajo sintiéndose superiores a aquellas culturas a las que llegaban, y con esa sensación de superioridad menospreciaban a aquellas culturas que iban a predicar, las desvalorizaban de tal manera que imponían su forma de ver, su forma de interpretar las escrituras, sus formas de gobierno, sus formas de administrar la iglesia, y se han cometido muchos errores a lo largo de la historia. Y creo que todavía en este tiempo podemos caer en ese tipo de errores si no nos caemos en la cuenta, si no reflexionamos sobre nuestro accionar como líderes, que debemos ser como Jesús, líderes siervos. Y es importante reconocer que cuando nosotros entendemos que un líder que reconoce el señorío de Cristo, todo lo que hace lo hace para Dios y por Dios, y de tal manera que si tiene una congregación de 500 miembros, de 1000 o de 5000, reentiende y comprende que no es por él o por su propia capacidad o por sus propios méritos, sino porque la gracia del Espíritu Santo ha sido sobre ese ministerio y le ha permitido llegar a tener esos 500 miembros o 1000 miembros. Conozco iglesias de Cristo en Estados Unidos de 2500, de 3000, de 5000, hablo de nuestra misión, y luego en Latinoamérica igual. Pero ¿qué sucede cuando de repente el líder ha plantado 20 congregaciones y dice: esas congregaciones yo las planté? Es que yo he plantado, Juan Diego, yo he plantado 15 congregaciones. ¿Y vos cuántas has plantado? ¿Y vos cuántas has plantado? Y cuando yo comienzo a decirle: ¿y cuántas has plantado vos? Y entonces yo estoy tratando de marcar un ego y estoy tratando de pensar de que lo que he hecho, lo he hecho por mi propia inteligencia y mi propio poder, y se nos olvida quien debe tener todo el señorío debe ser nuestro Señor Jesucristo. Y es muy importante que nosotros sepamos reconocer que es Dios que a través de nosotros nos permite ser siervos y alcanzar los propósitos y los planes del Señor. Y la otra situación que se da también cuando no vemos el señorío de Cristo. Una vez se me acercó un predicador de la misión y me dijo: ¿y vos cómo haces para que llegue tanta gente ahí? Y le dije: nada. ¿Y pero cómo es que te llega tanta gente? Pues nosotros tenemos la costumbre, le dije yo, de orar, de ayunar y de invitar a las personas.
él no ayunaba ni tenía la costumbre de orar ni de ayunar. Entonces dice, es que yo quisiera saber cómo es que vos llevas tantas personas allá. No, simplemente ayunamos y oramos y la gracia del Señor, pero yo no hago nada. Entonces cuando nosotros entendamos que quien debe tener el primer lugar en nuestra vida, en nuestro ministerio, en nuestra congregación, en nuestras finanzas, en nuestra familia, en nuestras empresas, el Señor, entonces todo lo que hagamos va a permitir que prospere y que avance y que sea conforme a los planes y proyectos de Dios. Y la otra parte que es bien importante es saber reconocer el señorío de Cristo. Cuando nosotros encontramos a una persona y de entrada lo encontramos, en el caso de nuestra misión, por ejemplo, Juan Diego, cuando de repente encontramos a otro predicador, le dijimos, ¿y dónde estás trabajando? En tal lado. Y de entrada el otro predicador te dice, ¿y cuántos bautismos has hecho este año? Uno se queda como, ¿qué? ¿Cuántos bautismos has hecho este año? Y de repente vos venís y le decís con gran alegría, le decís, hemos hecho 5 bautismos. Y entonces el otro te dice, el otro predicador te dice, él es de Nicaragua, te dice, este año hemos tenido 150 bautismos. Como quien dice, mi ego, mi orgullo. Y se nos olvida que todo lo que sucede no es por nuestras propias fuerzas, sino porque el Señor, a través de su iglesia y de nosotros, sus siervos, permite que haya un ensanchamiento en el crecimiento del reino de Dios. Estamos llegando al tiempo, hermano Juan Diego, vamos a hacer la oración de bendición por esta nación Honduras y el próximo jueves aquí vamos a estar nuevamente hablando y conversando de un tema que es importante para la nación en este su programa Tiempo de Transformación. Hacemos la oración de bendición por Honduras, hermano Juan Diego. Amén. Oramos, Señor, esta noche te damos gracias por la bendición de estar en este país, en este lugar, en esta familia, Señor, en la cual nos has permitido desarrollar nuestro ministerio con nuestra propia familia, pero también con la comunidad en la que nos has enviado, Señor. Estamos como tus siervos, queremos que seas tú el Señor, que seas tú el líder, nosotros solamente los instrumentos tuyos. Sabemos que es una situación necesaria ahora y siempre, pero también, Señor, estamos pidiéndote por este lugar en el que estamos transmitiendo esta señal. Permite que siga llegando a más hogares y que cada uno de los hogares que recibe esta señal pueda ser bendecido, pueda ser tocado con tu palabra. Y también permite que tu iglesia prospere en este lugar, así como lo has hecho durante muchos años. Sabemos que tu iglesia seguirá avanzando, seguirá prosperando, con tu ayuda, con tu bendición, porque la obra es tuya. Como decía el apóstol Pablo, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Tú eres el que siempre está haciendo el trabajo más importante. Y eso es lo que te pedimos, Señor. Prospera tu obra en este país, en Honduras. Alienta, Señor, a aquellos pastores, a aquellos líderes, para que continúen predicando, para que continúen enseñando, para que continúen guiando a tu pueblo, donde quiera que se encuentre, desde la iglesia más pequeña de esta ciudad y de este país, hasta la iglesia más grande. Permite que sea siempre tu palabra, que sea siempre tu guía, tu dirección, que siempre seas tú el líder y no nosotros, Señor, porque nosotros podemos equivocarnos, nosotros podemos fallarte, pero si tú estás detrás de nosotros, tu obra avanzará con bien, marchará con bien. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, agradecidos con nuestro Padre Celestial por este tiempo. Nos miramos el próximo jueves. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Amén.